En esta sesión del Club del Pensamiento Crítico, hoy 20 de marzo de 2016, vamos a discutir dos temas muy importantes y muy de actualidad. La situación de las elecciones primarias en Estados Unidos con el fenómeno Trump en el área republicana, el fenómeno Sanders en el área demócrata y el viaje del presidente Barack Obama a Cuba. Vamos a empezar con Roberto Álvarez Quiñones, que nos va a hablar un poco de las elecciones en esta primera parte. Sí, yo quisiera, antes de entrar en el tema en concreto, hacer una introducción un poco histórica, porque Estados Unidos no es ajeno a lo que está pasando en el mundo con respecto a la política y los políticos. Yo pienso que cada siglo tiene su sello político y la política y la forma de hacer política en cada siglo tiene su sello. Y el del siglo XXI no va a ser igual a la política y los políticos que el siglo XX, y el XX no fue igual que el XIX, y el XIX no fue igual que el XVIII. Tienen su sello y vamos a explicar por qué. En el 18, por cierto, llamado muy bien el siglo de las luces, surgió la democracia en Estados Unidos 3 meses antes de que estallara la Revolución Francesa. Surgió la democracia con el primer presidente elegido por el primer jefe de Estado elegido como ese nombre, el presidente, fue George Washington aquí en Estados Unidos, y los 3 poderes independientes que de que hablaba el barón de Montesquieu. Y mediante el sufragio universal elegido un presidente, también otro precursor de la Revolución Francesa, que fue Jean-Jacques Rousseau, que hablaba del sufragio universal. Se cumplió en Estados Unidos en 1700, a fines del siglo XVIII. Aterrizando en el siglo XXI de nuevo, tenemos que la política y los políticos, la forma de hacer política se parece que se agotó. La del XXI va a cambiar, y está cambiando. Al influjo de la revolución mediática y de los telecomunicaciones, los medios de telecomunicación y la revolución tecnológica en general, hoy la gente no está solamente infinitamente más informada, sino que se comunica, se conectan entre sí con mucha más facilidad. La gente hoy hace que se cumpla un principio básico en política, que es el de que los gobernados tienen que saber qué hacen los gobernantes y por qué lo hacen. Los gobernados de hoy descubren cada vez más la ineficiencia, la indolencia, la corrupción, el galopante, el nepotismo, la demagogia, y cómo los gobernantes se acomodan a la buena vida, desatienden los intereses vitales de la población y fallan o no les importa facilitar que la economía de mercado no se prostituya y avance en la dirección adecuada para generar empleos y una vida mejor. Agrégase a ello otra cosa que es importante en mi opinión, y es que una estrategia que trazó el fundador del Partido Comunista de Italia, Antonio Gramsci, decía que para llegar al socialismo, no, eso es lo que decía él, no hay que hacer la revolución violenta que planteaba Marx y Lenin, sino que lo que hay es que dominar los medios y las universidades e influir en la gente. Y cada vez vemos más cómo realmente los medios están cada vez más influidos por personas que piensan así, de esa forma, aunque no tengan que ver con Gramsci directamente con Gramsci. La insatisfacción de los políticos de Washington, de ambos partidos, parió a Donald Trump, y ahí lo dejo porque ahí entramos en el tema ahora de la elección en Estados Unidos, pero hay una introducción histórica que quería hacer que en Estados Unidos está cambiando la política y la forma de hacer política, pero de una forma un poco ahora atropellada como la que estamos viendo ahora. Así que yo creo que podemos empezar en el otro tema, ¿no? Fantástico. Por ejemplo, Fernando, ¿quieres tú abundar en el tema? Sí, yo creo que hablando sobre el caso de Trump particularmente, refleja un descontento muy grande de la población con la política, el establecimiento actual. Tanto los demócratas como los republicanos, ninguno son capaces de satisfacer las necesidades de la población, y se ha creado todo un problema ideológico que ya la razón no prima más. Es más, si yo soy republicano, voto republicano, y soy demócrata, no importa que lo que se plantee o lo que se promueva tenga sentido o no. Y sí, ha sido un cambio de cultivo porque la población está muy descontenta. Está descontenta con el problema de la inmigración, está descontenta con el problema del desempleo, y Trump pues, ha sido la mala respuesta. Ha sido una persona populista que ha sabido manipular las masas muy bien. De cierta forma nos recuerda a líderes, especialmente latinoamericanos como Fidel, Chávez, de la forma que manipula la opinión pública. Y ¿Marón? Ok. Bueno, sí, realmente quiero tratar de diferenciar un poco lo que se ha estado diciendo hasta hoy en día, tanto de las elecciones de Estados Unidos de Trump y el fenómeno Trump, como también del
de toda la problemática que concierne a las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Pero a mí me parece realmente, y creo que lo he publicado en algunas ocasiones atrás, de que estamos viviendo una transición incluso de era. Es una transición bien difícil, es una transición bien compleja, porque se trata de una transición de era, de época, de que estamos pasando de todo el aburrimiento y el tope que ha llegado ya toda la gente en relación con los políticos, hacia nuevas formas de ver el mundo, de tener una cosmovisión un poco más profunda de todas las situaciones en que nos rodean. En el caso Trump, yo creo que es un fenómeno realmente, por primera vez en Estados Unidos, de un nivel populista, pero muy grande en que este señor Trump está tratando de representar a toda una serie de miles de gente, que no quiere decir millones de millones, sino miles de gente que han tenido guardado toda una serie de problemáticas que han habido históricamente en este país, en Estados Unidos, que son gente que tienen guardado el resentimiento contra racistas, gente que tiene problemas de supremacía, que realmente tienen adentro toda una serie de resentimientos, que están viendo en Trump su representante, y entonces se creen con derecho a poder votar todo esto, y esto es lo que está ocasionando toda una serie de motines y rebeliones, etcétera. Por ejemplo, la prensa ayer, incluso en general, esto es un título que voy a dar a nivel general de muchos periódicos, ¿no? Hablaba de que estalla la guerra entre la cúpula del Partido Republicano y Donald Trump. Esa es una noticia que considera actualmente que ya entre el Partido Republicano casi ya oficialmente está tratando de obstaculizar la candidatura de Trump dentro de su propio partido como representante de su propio partido, digamos otra vez así. Y no se han dado cuenta también que esto significa la división del Partido Republicano. Pero no le va a quedar más remedio que hacer de alguna manera alguna estrategia para poder salir de Trump como representante de ellos. Por otra parte, se están manejando opiniones de que se esperan motines, maniobras oscuras y hasta rebeliones. Ya hoy, si el otro día fue en Washington, hoy en día ya también pasó otro incidente dentro de uno de los mítines de Trump, donde un señor afroamericano incluso, parece que representativo de Trump, le entró a golpe a otro anti-Trump y se lo llevaron preso, detenido, con toda una serie de cargos encima. O sea, que no sabemos todavía en qué va a parar este fenómeno de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Pero también quiero decir, y quizás lo vuelvo a hablar en otro fragmento, pero quiero empezar diciendo esta idea, dejando caer esta idea para que la piensen. Yo particularmente creo que estamos en un proceso de transición, pero que al mismo tiempo hay que reconceptualizar la democracia. La democracia no puede seguir siendo con este orden viejo que traíamos ya desde hace muchos años para acá, quizás desde la Constitución de Estados Unidos. Hay que cambiar algunas líneas de la democracia, porque si no, la democracia va a acabar su propia tumba. Me quiero referir a esto, que la democracia da posibilidades a que todos los populistas que salen producto de toda una degeneración del capitalismo, surjan estos monstruos populistas, y entonces después estos monstruos populistas, al hacerse del poder, cambian la Constitución y se empatronan en el poder de manera tal que duran años y años y años, como el caso de los 4 o 5 países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Ecuador, o el de Nicaragua, o el caso también de Argentina, que por suerte ya no están los Kirchner en Argentina. Y ahora se está viendo la problemática en Brasil. Pero lo que quiero decir es que la reconceptualización de la democracia tiene que venir porque todo el mundo no puede votar si no tiene un coeficiente normal de grado de intelectualidad para saber por quién vota y qué es lo que más le conviene al pueblo. Ahí lo dejo por un momento. Gracias. Estamos entonces en el proceso de evaluar el tema de cómo el populismo ha estado haciéndole un daño extraordinario a
a muchas naciones y que hay peligro de ello aquí en Estados Unidos. Manolo estaba desarrollando una idea y sería bueno que la concluyera en ese sentido con respecto a Donald Trump. Y yo quería, bueno, lo que dice, estoy de acuerdo con Gayol, y lo que se está, alguna vez yo he comentado con algunos amigos y familiares hace tiempo ya, la necesidad que tiene Estados Unidos de tener más partidos políticos. Tú te das cuenta que en el espectro político, los demócratas y en los republicanos, hay realmente tendencias que se pudieran convertir en partidos prácticamente. El Tea Party está muy a la derecha de la mayoría del pensamiento conservador republicano. Eso es como si fuera otro partido. En los demócratas era la más izquierdista, que es insoportable a veces con las cosas que pide. Esa es la muy... Es el caso de Bernie Sanders. Conforma otra tendencia política. Entonces tú te das cuenta como incluso aquí se pudiera crear un partido socialdemócrata. No al estilo europeo de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia, una democracia liberal como esta, va a ser más difícil, no encaja muy bien, pero evidentemente en Estados Unidos sí hay socialdemócratas, y lo demuestra el caso de Bernie Sanders, sí los hay, y tienen derecho a tener su partido. Entonces no puede, el esquema bipartidista yo creo que está agotado. Sí. Y la prueba es que el Partido Republicano va a dividirse ya en dos entradas, ya, antes y después de Trump. El Partido Republicano ya está dividido. Si va a salir otro partido, no lo sé, pero va a hacer falta que se analice esto. Sí, yo pienso particularmente que en el tema del Partido Republicano, que es el que aparentemente se siente más fracturado, ¿no?, por el tema del agotamiento del bipartidismo, lo que ocurre también es que en un momento cuando el mundo conservador ve que hay peligro de que un hombre negro como Barack Obama, con antecedentes extremadamente liberales, que en realidad no ha puesto en práctica 100% en la presidencia, puede tomar la Casa Blanca a través de unas elecciones, nace el Tea Party, ¿no? Aburrido del gasto público excesivo, aburrido de la ineficiencia gubernamental, aburrido de una penetración de elementos culturales que no tienen que ver con las tradiciones americanas, que uno puede estar de acuerdo con ese punto o puede no estar de acuerdo con ese punto, pero el asunto es que el Tea Party entra a representar los valores tradicionales, especialmente blancos, de la sociedad norteamericana, secuestra al Partido Republicano, que en la medida en que van pasando los años se va pareciendo cada vez menos al Partido Republicano de Ronald Reagan, por ejemplo. Exacto. Que es el momento de gloria después de Lincoln. Exacto. Del Partido Republicano. Por ejemplo, en una encuesta reciente que se ha hecho sobre la base de la popularidad de los presidentes, Ronald Reagan ocupa el primer lugar bastante lejos del resto. Inclusive el quinto lugar lo ocupa George Washington, no lo ocupa ningún otro. O sea, la gente en aquel momento, hace 35 años, tenía un sentido diferente del aparato del gobierno y de las ideas de los líderes, ¿no? Entonces Ronald Reagan era un hombre que tenía la capacidad de mantener vivos sus valores conservadores, entendía muy bien la importancia de las cuestiones sociales, había sido demócrata hasta los 51 años, había sido gobernador de California, que es un estado demócrata, durante 8 años, y sabía negociar al punto que los medios, era un actor también, ¿no? Entonces, sí, los medios fueron los que lo bautizaron como The Great Communicator, ¿no?, el gran comunicador, y tenía la capacidad de negociar de una manera muy flexible con Tip O'Neill, que era el presidente de la Cámara en aquella época. Podía explicar de una manera muy precisa los miedos de Estados Unidos frente a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Tuvo momentos históricos extraordinariamente peligrosos y golpeantes para él, como por ejemplo durante la campaña electoral en 1979, él va al comando del NORAD,
¿no?, que es el Comando Estratégico de Defensa Antiaérea de los Estados Unidos, se entrevista, todavía no era presidente, era simplemente un candidato, y se entrevista con el general en jefe del comando y le pregunta qué podemos hacer para evitar un ataque nuclear de la Unión Soviética. Y el general le dice absolutamente nada. Solo le podemos decir que a la gente que el misil va a caer en tal lugar y que tienen 5, 10, 15 minutos de vida. Eso le cambió el panorama a Ronald Reagan y se lanzó con aquella estrategia que nadie entiende. La guerra de las galaxias. De la guerra de las galaxias, que eso es un escudo antimisiles, y que la izquierda, que siempre es tan torpe, ¿no?, en la interpretación de la defensa de los intereses que han funcionado, que es el caso, y no me estoy refiriendo a la derecha, sino me estoy refiriendo a un sistema socioeconómico y político que crea prosperidad y bienestar en libertad. Entonces, Reagan entiende eso y se lanza a explicarlo en medio de aquel torbellino que los líderes latinoamericanos, y mucho menos la izquierda, entendió nunca el peligro real de la Guerra Fría. O sea, si hubiese ganado la Unión Soviética, estaríamos todos esclavos de una dictadura totalitaria, etc. Y había que hacer un montón de cosas. Bueno, Reagan podía explicar todo aquello de una manera que demócratas y republicanos entendían de maravilla y se funcionaba, etcétera, y eso le ha ganado tener la popularidad, aparte de los índices de gobierno, ¿no?, de la bajada de la tasa de interés, la bajada del desempleo, la bajada del Reaganomics, que la bajada de la inflación, que es algo que también cierta gente en política maneja mal, ¿no? El gobierno es para eso, para resolver los problemas, no es para crear más problemas. Y por esa razón, en su discurso inaugural, el propio Reagan dijo: el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, ¿no?, en su discurso inaugural. Bien, de ese tipo de presidente a los que hemos tenido últimamente van 1000 años luz. 1000 años luz. ¿Entiendes? Le guste a la derecha que se ha radicalizado o no le guste, le guste a la izquierda que también se ha radicalizado o no le guste. Y ese fenómeno de pérdida de la percepción de un líder real es la que nos ha traído a Donald Trump, es la que nos ha traído a Bernie Sanders, es la que nos... Claro. Y en alguna medida, con el mayor respeto del mundo a todas las ideas de todos y a la propia Casa Blanca, también nos trajo a Barack Obama, en alguna medida, ¿no? Entonces, hay como un reajuste. Luego, Estados Unidos ya no se parece tampoco, hay que aceptar esa otra realidad, al Estados Unidos de Ronald Reagan. La demografía política es mucho más diversa, mucho más amplia. La derecha tiende a decir que se han perdido valores, la izquierda tiende a decir que se han enriquecido los puntos de vista, pero la realidad es que es otro contexto diferente al de Ronald Reagan. Y dentro de eso, pues estamos inmersos en este momento en que parece ser estamos más cerca del ridículo que de la... Exactamente. Pero hay un punto que es común para los dos, que es el siguiente. Ronald Reagan vino después de James Carter. Sí. Fue un presidente sumamente flojo, muy criticado, su presidencia fue un desastre. Trump surge en el momento en que Obama termina su segundo mandato y hace falta un nuevo presidente. Y quizás porque todo es la negación de las cosas, es el desarrollo, es que viene lo que va a negar a eso, es un hombre fuerte. Ahí no hay candidato suficiente fuerte, Trump se aprovecha, sí, con su populismo, y el fuerte es él, no lo es, pero parece que es él. Eso es un punto común que tienen los dos casos, las cosas, coyunturas históricas que tú mencionabas. Sí. ¿Tienes alguna opinión sobre todo? Sí, con todo lo que han hablado ustedes, definitivamente. Lo que me llama la atención de estas elecciones es Bernie Sanders, y particularmente por la parte de la población que lo apoya, en este caso la juventud. Y esa misma juventud es la que apoyaba a Ron Paul hace unos años.
Y son dos gente diametralmente opuestas. Y no puedo entender el por qué una persona que apoyaba a Ron Paul, un libertario tan distinto a Bernie Sanders, con todo lo que diga que es socialdemócrata, él está más cerca de comunistas que la socialdemocracia. Él, cuando era mayor donde era mayor, tenía una ciudad hermana en la Unión Soviética, era miembro del Partido Socialista, en una época que cualquier Partido Socialista en cualquier lugar del mundo estaba controlado 100% por la Unión Soviética. Era imposible que un Partido Socialista fuera autónomo. Entonces no entiendo cómo es posible que, no quizás alguno de ustedes me puede explicar, que esa población joven quiera tanto a Bernie Sanders cuando hace unos años querían a Ron Paul, una gente totalmente distinta. No entiendo muy bien el fenómeno de Ron Paul. Por otra parte, Ron Paul, Bernie Sanders. Por otra parte, Bernie Sanders es una persona que nunca en su vida tuvo un trabajo. A los cuartos todavía de 30, 40 años vivía con los padres. El primer cheque lo ganó el gobierno. Sí, fue una persona que nunca tuvo éxito en nada. Y ahora ya, con la edad que tiene, ha sido muy popular. Realmente le ha causado sus dolores de cabeza a la Hillary. Sí. Y para mí, desde el punto de vista, le ha puesto un poco de interés a las primarias demócratas, porque cuando uno veía sobre todo los primeros debates, parecía que se iban a besar y que era todo un amor, no había un debate real en esa. Sin embargo, Bernie Sanders logró eso, ¿no? Interesante. Eso puede crear, como estaba diciendo, un partido pequeño, un partido socialdemócrata en Estados Unidos. Luego, claro, hay gente que lo van a seguir a él, donde quiera que esté, pero un partido que nunca va a llegar a la presidencia. Yo pienso que este fenómeno que toca Fernando realmente es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día. Yo siempre he creído, desde hace mucho tiempo ya para acá, de que el problema, y le pido excusas a todo aquel que sea muy antiizquierda o muy antiderecha, lo que sea, pero yo pienso que realmente el problema está cuando el capitalismo empieza a degenerarse. Cuando el capitalismo empieza a degenerarse, crea todos estos monstruos. Monstruos como Chávez, como Fidel Castro, como Maduro. Y en Estados Unidos, ojalá me equivoque, pero como Sanders, como Bernie Sanders, que a estas alturas del siglo XXI, del tercer milenio, pues está hablando de toda una serie de cosas totalmente no factibles en este país. En este país que sería un caos total si se intentara hacer algo de lo que Bernie Sanders plantea. Entonces yo creo que el fenómeno de que Bernie Sanders sea, por ejemplo, apoyado por muchos estudiantes, todo eso es un problema que ya lo situó Quiñones al hablar de Gramsci, cuando Gramsci hizo sus teorías, pues hubo un alemán, que ahora no recuerdo exactamente el nombre porque me es muy difícil la pronunciación, pero hubo un alemán que fue el que tomó todas estas teorías de Gramsci y las llevó a cabo a nivel de promoción de la Unión Soviética en la Guerra Fría, al principio de la Guerra Fría con Estados Unidos. Y fue donde todas estas ideas de Gramsci, toda esta teoría de Gramsci se regó por todo Estados Unidos en las instituciones y universidades, y los profesores empezaron a enseñar todo este tipo de ideas gramscistas. Estas ideas gramscistas pues han dado su fruto en estos tiempos, de que casi vas a las universidades y te tropiezas con que todos los jóvenes pues apoyan el Che Guevara y se creen que pueden usar un pullover con la insignia del Che Guevara sin darse cuenta de la real historia del Che Guevara, que no voy a empezar ahora a hablar de todo eso porque nunca tuvo éxito en absolutamente nada. Yo lo sé que nunca tuvo éxito en nada, pero además de eso que fue una persona que realmente, cuando usted lo va a analizar de verdad, con realidad, fue hasta un asesino. Y entonces yo no entiendo cómo se puede... y sobre todo un enemigo de Estados Unidos. Exacto. Un elegido... ¿Cómo? Un enemigo de Estados Unidos. Un enemigo declarado desde la ONU, inclusive, sí. de Estados Unidos. 2, 3, muchos Vietnam. Exacto. Eso fue la primera vez que él incursionó en la ONU. Entonces, ese fenómeno de Bernie Sanders es un caso por el estilo en la derecha de Trump. Del caso Trump a nivel de la derecha, como digamos, como un populista más, pero ahora de derecha,
que yo siempre que veo a Trump, pues me imagino estar viendo los principios y casi siempre los discursos de Fidel Castro. Los mismos gestos, la misma forma de encarar los problemas, la misma forma de dirigirse con arrogancia a todo. Ese ha sido Fidel Castro. Ese discurso es un discurso inclusive de los años 60 que Donald Trump de alguna manera está tomando de nuevo. No, y que se parece a los años 20, Mussolini, a los 30. Exacto, Hitler. no, Sí, por sí, supuesto, claro, es una sí, copia de sí, todo eso, no son gente innovadora. Lo que pasa es que la ignorancia de los que lo están apoyando, pues no conocen la historia de cómo ha funcionado la historia, para darse cuenta que él ha estado imitando también a Fidel Castro, Mussolini, a Hitler, a toda una serie de gente. Entonces ese fenómeno nos está trayendo la problemática bien difícil de que en un momento dado Trump pueda ser el candidato a la presidencia en contra de o una Hillary Clinton que es más benévola supuestamente a un Bernie Sanders, que sería la otra aberración, el otro extremo aberrante. Claro que se supone y esperamos que entonces en ese caso pues sea Hillary Clinton la que salga, pero es que Hillary Clinton salir van a ser garantizar un poco de 8 nuevos años más de lo mismo de Obama, quizás con algunos cambios. O sea, hay una incertidumbre muy, digamos, para no emplear la palabra letal, pero una incertidumbre muy mala que tenemos o sea, como decía uno de los personajes de los halcones negros, el chinito de los halcones negros, Chop Chop. Se nos avecinan días aciagos. Días aciagos. El chinito Chop Chop se llamaba. Sí. Entonces, yo pienso que, bueno, que ojalá ocurran cosas que no tenemos todavía bien claro, pero que ocurran cosas bien a favor de lo que es el pueblo de Estados Unidos, de lo que es esta civilización, que independientemente de todo, no es el país no es el mejor de los mundos posibles, pero Estados Unidos sí, muy bien, siempre se ha podido decir que es el menos malo de los mundos posibles. Estamos en una nueva sesión del Club del Pensamiento Crítico que se inauguró, como ustedes saben, en enero de 2015. Hemos hecho una serie de sesiones en la biblioteca de Huntington Park, en la biblioteca del este de Los Ángeles, sobre temas tales como la revolución tecnológica, la violencia en México, la situación migratoria en Estados Unidos, el tema de Cuba, de las relaciones, muchos temas que han sido de interés para la opinión pública. Y nuestra función en el Club del Pensamiento Crítico es fundamentalmente mover ideas, que la gente se llame a la reflexión acerca de lo que está pasando en nuestro mundo actual, en el mundo que vivimos. Estamos ahora en una sesión más con el tema de las elecciones. Muy pronto vamos a pasar al tema del viaje de Obama a Cuba. En el caso particular de las elecciones de Estados Unidos, yo quería decir, después de todo lo que hemos hablado de Trump y de Bernie Sanders, que son dos fenómenos atípicos en las relaciones en las elecciones de Estados Unidos, que una encuesta reciente de Ipsos Reuters muestra que distintas combinaciones. ¿Qué pasaría si terminan Hillary Clinton y Donald Trump? Pierde Donald Trump. ¿Qué pasaría si la combinación es Cruz con Hillary Clinton? Pierde Cruz. ¿Qué pasaría si terminan Trump y Bernie Sanders, que son los dos fenómenos de los cuales habíamos estado hablando ahora? Pierde Trump. El asunto es este. De acuerdo con esa encuesta, la situación de los republicanos es muy difícil. Ipsos Reuters es algo independiente, no es algo que es partidista. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el proceso también surge una encuesta de Gallup de febrero de 2016 que muestra que el 60% del electorado americano no favorece a Donald Trump, solo lo favorece el 33%. Esto quiere decir que la situación de los republicanos fundamentalmente
es mucho más difícil que la de los demócratas. Y claro, por supuesto, todo esto puede cambiar en los próximos meses cuando estemos más cerca de las elecciones. Pero la situación particular de Trump, esta encuesta de Gallup, que dice que el 60% no lo favorece, solo el 33%, es muy parecida a otra que se hizo el año pasado y otra que se hizo en 1999, cuando Trump también pensó en la posibilidad de dedicarse a la política y presentarse como candidato, pero no lo hizo finalmente, o abandonó la contienda. La situación que estamos mirando con Donald Trump es puramente un entusiasmo de ciertas bases republicanas. Exacto, exacto. De ciertas bases republicanas. No es exactamente el entusiasmo del electorado americano total, independientemente de las ideas políticas, porque yo conozco particularmente a republicanos que me dicen que no están dispuestos a votar por Trump. Inclusive han salido entrevistas en la prensa Que van a votar por Hillary. Que van a votar por Hillary, Así mismo, inclusive personas republicanas, ¿no? Entonces Trump no eso va a es... salir. Trump no va a salir. No creo que va a salir. Ahora, está el otro fenómeno, el fenómeno de lo que el proceso electoral americano llama el Contested Convention, o sea, la convención disputada. Esto quiere decir que en el caso particular de los republicanos, para llegar a la convención holgadamente como posible candidato y que los delegados allí congregados se vean obligados a votar por esa persona como candidato oficial, hay que acumular 1.267 delegados. A mitad más uno. Como que. Sí, no es posible, no es posible, sí, exacto, el total es 1.267 y hay que llegar con una mayoría rotunda para que eso ocurra. Todo parece indicar que además que Trump no va a poder llegar con esa mayoría. Cruz, si uno mira los números ahora en este mismo momento, en marzo, la ventaja de Trump sobre Cruz en delegados es de apenas 100 delegados. Sí, exactamente. Entonces, verdaderamente todo un gran entusiasmo. Los medios de comunicación necesitan ratings y hasta el propio Obama lo dijo en alguna ocasión. El señor Trump es un fabricante de ratings. Entonces eso hace posible que haya un entusiasmo que parece extraordinario a su favor, que no es real, no va a pasar. Sí, yo quería un poco reafirmar lo que estaba diciendo Jesús en este sentido, porque tenía una nota aquí sobre lo que la prensa de ayer y también quizás la de hoy está diciendo de que figuras demócratas y republicanas, incluso actores como George Clooney, Mario Vargas Llosa, entre los intelectuales latinoamericanos, Mitt Romney y muchísimas destacadas personalidades están dando lugar a un movimiento en contra de Donald Trump. Porque hay inclusive inquietud, porque es que se ha manifestado inclusive inquietud en países cercanos a Estados Unidos de que se vaya a convertir de que Trump, digámoslo así, se vaya a convertir en un enorme peligro para la comunidad internacional. Y por otra parte, tenemos que el Economist Intelligence Unit, el EIU, pues el Centro de Investigaciones Internacionalmente reconocido, ubica a Trump como uno de los 10 riesgos más graves que enfrentaría el mundo en 2016 si gana la Casa Blanca. Esto me parece que indica, son indicadores de que realmente es un poco nefasto todo el fenómeno Trump en estos momentos, a no ser que sirva como catalizador de un cambio, a que ya todos nos demos cuenta de que es necesario, rotundamente necesario, tener que hacer un cambio político, de cómo hacer concepto, cómo hacer reconceptualización de toda la política que ha habido hasta el momento, cómo tenemos que cambiar de alguna manera y tenemos que cambiar para bien. La esperanza mía en este sentido no está en los políticos, por supuesto. No creo en los políticos como le pasa allá a la gran mayoría de las personas.
pero sí creo que hay un fenómeno que se está dando lugar paralelamente a todo esto y que es la tecnología. La ciencia y la tecnología está llevando a cabo un desarrollo tal en estos años que es muy posible que nos dé una esperanza de que a través de esa tecnología pues podamos resolver toda una serie de cosas sociales y políticas para un futuro inmediato. Y que esto es lo que nos va a reconciliar a todos de alguna manera en un futuro que es la nueva era que esperamos, que yo siempre pienso que es en lo que estamos abocados. Estamos ahora en una especie de anochecer de una gran oscuridad, supuestamente una gran oscuridad, pero que nos va a traer un mañana, un amanecer que va a ser otra cosa para la que tenemos que estar preparados. Es lo que yo pienso, lo que creo hasta ahora, para tratar de no perder la esperanza. O sea, estoy haciendo un poco como la cosa de algo así como decir, en busca de la esperanza perdida. Muy bien, pues entonces si quieren, pues, ¿hay algo más de las elecciones? Bueno, se podría estar hablando mucho rato, pero claro. yo creo que está bien más o menos una visión bastante general del panorama que tenemos. Claro. Bueno, pues Barack Obama está aterrizando en La Habana en un viaje de 2 días y medio. El general Raúl Castro no lo fue a recibir al aeropuerto, es un punto que ya sabemos. Va a estar allí, ha prometido hablar sin tapujos sobre temas de derechos humanos. Y por supuesto no está haciendo nada que nos hayamos sospechado, como por ejemplo tratando de abrir oportunidades a las empresas norteamericanas. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está a favor de las relaciones con Cuba. Muchísima gente de la comunidad empresarial, casi todo el Partido Demócrata, muchísimos republicanos. Y hay un sector crítico tanto de la dictadura cubana como de Barack Obama que piensa que este viaje solo va a servir para dar legitimidad a una dictadura de 57 años que a pesar de que el presidente norteamericano le ha hecho una enorme cantidad de concesiones, pues las concesiones de parte de Cuba han sido mínimas y han sido especialmente, como siempre, yo recuerdo un expreso político cubano, Andrés Vargas Gómez, que era nieto de Máximo Gómez, tuvo 20 y tantos años preso en Cuba y él me decía, fue embajador de Cuba en la UNESCO. Y cuando lo liberaron en los años 80, que vino con aquella etapa de Jesse Jackson que fue a Cuba y trajo prisioneros, me decía, bueno, los presidentes regalan cosas típicas, ¿no?, de sus países, artesanías y cosas a los visitantes. Los Castro suelen regalar presos políticos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces esto es lo que ha pasado hasta ahora. Realmente hay un poco de internet en ciertos sitios con un determinado control, muchas veces carísimo. Hay ventas de autos franceses Peugeot a $262.000, que hay hasta los humoristas cubanos han hecho hasta zafra con ese tema. Sí. Pero la realidad es que el gobierno de Cuba ha dejado claro que no tiene planes de cambiar su sistema político de partido único y vamos a ver qué pasa. ¿No? Quiero hacer, perdón un momentito, quiero hacer una acotación breve sobre eso que estás diciendo. El problema es que, por ejemplo, el hecho de que Raúl Castro no haya recibido a Obama, pues tiene un símbolo de que de todas maneras nosotros no vamos a cambiar nuestros principios. Eso quizás Raúl se lo quiera decir a sus propios congéneres que están detrás del Comité Central y del PSC, porque puede haber discrepancia entre ellos del caso de Estados Unidos en relaciones con Cuba. Pero además de eso, realmente yo creo que Raúl Castro está preparando toda una serie todo un contexto para en un futuro que haya por lo menos base para ellos de poder decir, este sigue siendo nuestro enemigo y a este hay que cortarle las alas y volvemos otra vez a la misma Guerra Fría de antes. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de que en Cuba hay una empresa que va a vender tractores a $10.000 cada tractor. ¿Qué cubano
¿qué empresa en Cuba normal va a comprarle tractores a esa empresa? Se cuenta propita. Eso es una empresa Que ella- dirigida realmente y directamente hacia el extranjero, Claro. para venderle esos tractores al extranjero. Y en definitiva están tomando a Cuba como una base o un trampolín que los catapultee hacia el comercio de otras naciones. Pero ¿en qué se va a beneficiar entonces el cubano de a pie? El pueblo, que realmente necesita toda una serie de posibilidades reales que le pueden ayudar a hacer ellos el negocio, su desarrollo del negocio. Entonces todo está limitado a una esfera tal que puede decir, bueno, el paladar nada más que llega hasta aquí, no puede pasar de tantas sillas, de tantas mesas. El otro carretillero no puede vender como quiera, tiene que venderla como nosotros queramos. Entonces, ¿qué desarrollo puede haber ahí? Ahí el único desarrollo que va a haber es el desarrollo del capitalismo para los militares, para la gente que el gobierno ha designado y para la gente del exilio que ha tenido dinero y que puede hacer inversiones determinadas allá, aprobadas por el gobierno de Cuba, y pueden enriquecerse como tales. Entonces el pueblo de Cuba, el pueblo de a pie, realmente, ¿qué va a tener? Va a tener algunas migajas que los va a poner un poco mejor, van a comer quizás todos los días, van a poder ir a un restaurante una vez al mes, ese tipo de cosas, pero no va a haber un desarrollo para que realmente el cubano como tal pueda decirse que llega hasta los máximos confines de cualquier máximo nivel capitalista. Entonces, el problema está en eso, que se van a crear una serie de clases establecidas, igual que en China, se van a crear toda una serie de clases establecidas y controladas por el propio gobierno. Es lo que yo quería decir por el momento. No, pero ni siquiera como en China, porque en China el 70% del Producto Interno Bruto lo genera el sector privado. En Cuba ellos no van a querer que pase ni del 15%, ni del 20%. Lo que pasa es que en China el 70% o el 15% lo controla el gobierno. Sí, claro. Y en Cuba el por ciento que sea lo controla. El problema es que en Cuba hay una diferencia, por supuesto, sustancial con China, ¿no? Porque, empezando porque estamos a 90, Cuba está a 90 millas de Estados Unidos y China no. Pero Cuba puede llegar el momento, porque si algo le ha tenido miedo el gobierno cubano es a que, por ejemplo, cuando Raúl convoca al pueblo a la Plaza de la Revolución, y si está hay miles de individuos que están en su negocio, pues van a preferir seguir en su negocio y no ir a la plaza. Entonces ese es un problema que quizás parezca mínimo, pero es un problema real, de que ya normalmente el desarrollo económico del pueblo de a pie, pues interfiere con el desarrollo político del gobierno. Entonces el gobierno no quiere eso, porque ellos siempre tienen que sentir la plaza llena y controlada para poder dar sus discursos. Bueno, es importantísimo, porque yo inclusive lo he escrito. Hay una realidad que es esta. Yo creo que detrás del fenómeno de la resistencia oficial a entrar en una cosa parecida a la economía de mercado, hay algo individual, hay un miedo de los hermanos Castro, Sí. ancestral, También lo creo. al hecho de que el cubano tenga una independencia económica. Absolutamente. La realidad es que la revolución de 1959 se hizo con mucho dinero de los ricos, se sobornó a muchos generales de sí. Fulgencio Batista, se sobornó a funcionarios A mi públicos. padre, que era negociante, lo amenazaba. Y le decían, mañana, le mandaban recados diciéndole, mañana lunes vamos a pasar por su casa para que nos dé su colaboración a la revolución. Si no lo hacía, pues el negocio de alguna manera peligraba porque no se lo podían. Claro, y estamos quemar. hablando antes del triunfo revolucionario, o sea, durante el proceso. Ellos tienen miedo, que ellos le tienen terror al dinero. Ese es el punto. Los chinos no le tienen terror al dinero. Los vietnamitas no le tienen terror al dinero. Pero hay algo que tú has escrito muchas veces, y yo también, y es esto. El problema viene porque el manejo
de cómo ellos tratan de manejar, de encajar esa incipiente economía de mercado, es como la que se había dicho hace un momento. Ok, tal vez podemos sobrevivir porque nos hace falta, ya no tenemos la Unión Soviética, ni Venezuela nos puede ayudar como antes. Entonces la empresa esa como Gaesa, ¿no? Como Gaviota, que son empresas militares de gente de absoluta confianza, como es el caso de Venezuela con la boliburguesía, ¿no? Que son allegados. Entonces ahí hay una imagen de capitalismo. Se pueden hacer millonarios, pero es muy difícil que esta gente nos vaya a poner traspiés en el camino, se vaya a corromper, que sí se corrompen, también se corrompen. No, de hecho son corruptos. Y de hecho son corruptos también ya en este momento. Pero eso es un terror ancestral que le impide a Cuba avanzar. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 35 años, en la era del Mariel, por aquella época, estaban los primeros artesanos de la catedral, ¿no? Y estaban algunas cuentapropistas. Aquello lo desmantelaron inmediatamente porque sintieron miedo. Yo fui testigo, no solo presencial, sino me sentí totalmente tocado, porque yo iba a entrar al comercio de la catedral con mi cuñada, con Esther, que íbamos a vender zapatos. Y el día antes se me ocurrió tratar de llamar a la oficina de Eusebio Leal para ver qué es lo que había pasado con la aprobación de nuestro permiso y carnet de artesano. Y cuando la persona que me salió de muy mala forma y me dijo: en estos momentos no se puede hacer absolutamente nada. Usted tiene que venir aquí el día que se le señale y entonces se le dará la aprobación siempre y cuando usted cumpla con lo... Y yo me quedé de una manera un poco como pasmado, ¿no? Porque yo no esperaba aquella respuesta y aquella forma en que me hablaron. Y al otro día me entero de que es que en ese momento que yo estaba llamando estaba la seguridad del Estado revisando todos los archivos de la catedral, de los artesanos que estaban inscritos en la catedral, para irlos a buscar presos a su casa. Y así fue como se hizo. En un día desmantelaron todo el negocio y todo el comercio que se hacía en la artesanía de la catedral. Que son mensajes. Que son mensajes. Y eso es lo que puede pasar en cualquier momento. Perdón un momentico, es que tú me trae a colación que ayer yo vi un programa de Oscar Aza, no Oscar Aza, del programa de María Elvira Live, el nuevo programa de María Elvira Live en Mega TV, donde se entrevistaba al señor Saladriga. Y Saladriga estaba hablando de toda esta cosa, hablando incluso de cambios irreversibles. Cuando eso yo me reí, yo dije: pero este señor, que me perdone, Dios mío, pero este señor no sabe ni dónde está parado. No sabe dónde está parado, no sabe lo que está diciendo. Porque el gobierno cubano, tan pronto no le convenga eso, en horas, no en día, y eso lo aseguro, y estoy en cámara, lo aseguro, no en día, en horas, desmantela todo lo que tiene que desmantelar, y aquí paz y en el cielo gloria, y de ahí vuelven a poner al enemigo otra vez y vuelven otra vez a... Lo que pasa es que hay una cosa elemental, para dar pie a lo que estaba diciendo, hay una cosa elemental. Los cambios en China se produjeron cuando se murió Mao Zedong. Exacto. En Vietnam se dieron cuando la generación de Ho Chi Minh murió o la retiraron. En la Unión Soviética, cuando vino Gorbachev con su perestroika. En Cuba siguen los mismos dictadores. Exacto. Ese es el punto. No va a haber cambio ninguno mientras tengan es obvio que en los sistemas socialistas que conocimos, ¿no? Durante la Guerra Fría, toda aquella Europa oriental y la Unión Soviética la Unión Soviética fundamentalmente necesitó, y China y Vietnam, como un cambio. O sea, en la medida en que el poder está en manos de los históricos, parece imposible cualquier tipo de cambio. Y en Cuba eso está. No solamente la no asistencia de Raúl Castro hoy al aeropuerto a recibir a Obama es un mensaje. En febrero fueron arrestados más de 1.170 no, y hasta ayer 200 personas. 200 incidentes arrestaron ayer. Hoy golpearon a la... Son mensajes
de que no vamos a cambiar. O sea, la idea es esta. Por ejemplo, yo veo a Carlos Gutiérrez, a Saladrigas, que son empresarios, ¿no? Fundamentalmente, y la base de ellos es una mentalidad totalmente diferente. Es lo mismo que le pasa, salvando la distancia, es lo mismo que le pasa a Donald Trump. Es el punto de que ser un buen empresario, tener un buen sentido de los negocios, no te califica para tener un buen intelecto político. Claro. Entonces interpretas las cosas a partir de un wishful thinking. No, de que yo quiero que las cosas pasen así porque como yo soy empresario, sí, quiero vender mucho y si allí hay una relación, tengo oportunidad de vender, no vas a vender. No, y como a mí me ha salido bien todo lo que he hecho, todos los negocios que he hecho, claro, pues claro, entonces este tiene que salir bien. No, es que este es un negocio político, no solamente es un negocio económico. Mientras que tú lo que hiciste aquí en este país, que tiene toda una serie de historias, tiene una historia en la economía, tú pudiste hacer todos esos negocios perfectamente bien. En Cuba no, porque en Cuba la historia es distinta, es diferente, es una historia política. Todos los pasos que se hacen en Cuba son pasos políticos. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando Facultad Obrera en Cuba, había un profesor de matemática que me decía, por cada cambio económico que se haga en Cuba, se hacen 2 y hasta 3 cambios políticos. O sea, todo en Cuba se define a través de la política, no a través de la economía. Sí, lo que pasa es que para un capitalista Cuba es un paraíso, entre comillas, para invertir. Tiene una mano de obra barata. Exacto. No tienen derecho a huelga. Barata de Occidente. Está garantizado por el gobierno 100%, porque las empresas que van a invertir, el que va a producir tractores, estamos hablando de empresas de peso, no estamos hablando de un paladar ni de un tipo que maneja una bicicleta. Gente en compañía con un peso económico van a estar garantizadas por el gobierno. Lo menos que van a hacer van a vender en Cuba, lo van a vender en Latinoamérica, y es perfecto. Va a ser una repetición de las maquiladoras famosas en México, donde era una mano de obra barata, no sé, van a evadir los taxes a diestra y siniestra porque no hay ningún control. Lo único que se les olvide, y es lo que dice Manolo, cuán politizado está esa sociedad, que el día de mañana le va a pasar lo mismo que le pasa a los españoles, a los canadienses. Porque una cosa, Obama piensa que cuando él dijo no, porque Cuba ahora cuando se enfrente a la democracia y a las ideas revolucionarias que tenemos nosotros de cómo se vive en libertad. No, señor, Cuba tiene esa idea hace 1000 años, el resto del mundo ha ido a Cuba. Sí, claro. Ustedes no son los primeros turistas. Exactamente, ustedes no son los primeros países, el primer país que va a Cuba. Hay turistas de todo el mundo. Más de 1 millón de canadienses. Claro, ¿y qué piensan? Es la clásica soberbia del americano de que yo soy el bárbaro, para decirlo. Yo soy el centro del mundo. Yo soy el centro del mundo. Y lo son, ¿no? Claro, por eso dice yo soy América, por eso dicen América, Estados Unidos. Claro. No, y otra cosa que quiero hablar, sinceramente, no sé, no creo que yo lo vaya a decir porque realmente sea intolerante. Si me quieren llamar intolerante, bueno, pues bienvenido sea, no me importa. Pero lo que voy a decir es una realidad, es una realidad histórica. Todo este movimiento de Obama y todas estas relaciones de Cuba con Estados Unidos están obedeciendo realmente a un problema único y exclusivamente económico desde la perspectiva de Obama y político desde la perspectiva de Cuba. Todos los empresarios que están yendo con Obama o que están aprobando y apoyando todo este movimiento de Obama hacia Cuba, lo que realmente en el fondo de sus mentes están pensando o está dominándolos a ellos es el hecho de sus negocios, de estar presente en Cuba y tomarle la delantera, o por lo menos si ya estaban antes España, Inglaterra, Alemania, Canadá, en Cuba como inversionistas, ellos llegar con su inversionismo y poder frenar a esa gente y poder desarrollar ellos sus propios negocios. Pero realmente el pueblo de Cuba, el pueblo de a pie, no va a tener estos resultados, va a tener migajas que lo van a poner de manera tal que no se les ocupe el cerebro con una idea de poder derrocar al gobierno, sino de poder vivir mejor. No, y de pero poder ellos no están interesados en derrocar al gobierno. No, ok, de acuerdo. Está pero el problema es lo que yo quiero decir, pero eso es lo que no piensa la palestra internacional.
de que el problema es que no van a venir las verdaderas libertades que el pueblo de Cuba necesita. Claro. ¿Cuánto van a demorar? ¿20, 30, 40 años? Después que hasta se mueran los familiares y los hijos de los Castro. ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué se quiere eso? Entonces todo es una gran falsedad. O sea, la historia real, la justicia real, la justicia de aquellos miles de gente que han sido presas, que han sido torturadas, que han sido muertas, fusiladas, que han muerto en el mar. ¿A dónde van, señores? ¿A dónde van? Es lo que yo digo. Es que entonces lo que vale realmente es lo económico, es el dinero, Absolutamente. o es que lo que vale, Absolutamente. o es que la historia de justicia en Cuba no vale. Las relaciones no están diseñadas para eso. Yo sé, pero eso es lo que yo quiero explicarle al mundo. Sí, sí, Que el sí. mundo entienda que las relaciones, como tú dices, no están Pero diseñadas para ese problema. Para ese punto, el asunto es este. Yo estaba mirando el tema chino, ¿no? O sea, hay como una gran esperanza de que se convierta en una cuestión parecida a China. El cuento chino es largo, no es un cuento corto. 30 años después de claro que sí, es desde largo. que Nixon fue a... Primero que nada, Nixon fue allí en el año 72, Sí. ¿no? En el año 89 hubo como 4.000 muertos en la plaza de Tiananmen. La plaza Tiananmen. O sea, eso fue 17 años después de la visita de Y Nixon. hoy día le dan leña a que quiere... Entonces, ¿qué queremos? Deng Xiaoping va al sur de China en 1992, ve que se están muriendo de hambre, ya él había venido haciendo reformas muy modestas y entonces dice aquella frase histórica, enriquecerse es glorioso. Sí. Entonces empiezan los primeros ladrillos del capitalismo estamos hablando de 1992, estamos hablando de hace 24 años. Ok, 44 años después de la visita de Nixon a China, en 1900, cuando estaba vivo todavía Mao Zedong, han pasado 44 años. China ya es un país de economía capitalista en desorden, pero un país de economía capitalista, pero sigue siendo gobernado por una dictadura comunista. Es decir, al separar los dos puntos, y esto que te decía no es porque esté en desacuerdo contigo, sino al contrario, para fortalecer este punto, el aparato comercial que encabezan Carlos Gutiérrez, por ejemplo, que fue secretario de Comercio de George Bush, El CEO de Kellogg. el grupo de estudios cubano que encabeza Saladrigo, que es un empresario, ellos lo ven como, digamos, desde la perspectiva, ellos le dejan la tarea que tú quieres que se haga y yo también, y todos, moral, de limpiar una sociedad que ha estado dañada con horrorosas violaciones a los derechos humanos a otra gente. O sea, ese no es ejemplo. Nosotros admiramos mucho en la comunidad cubanoamericana a un hombre que se llamó Roberto Goizueta. Goizueta fue como el triunfo de la comunidad empresarial cubana cuando fue nombrado director ejecutivo de la Presidente de la presidente de Presidente de la terminó siendo el emperador de la Coca-Cola. CEO. Con la cantidad tan enorme de acciones que tenía. Bueno, Goizueta solía decir que la Coca-Cola no se metía en política y que Cuba, como él era cubano, no era la excepción. Quiere decir que si a Goizueta le hubieran dado la oportunidad de vender Coca-Cola en Claro, Cuba, por supuesto. lo hubiera vendido. La vendió en China. La vendió en China, ¿no? Sí, Exacto. China. Entonces, estamos en un proceso en el que hay que encontrarle una solución a esa mezcla que queremos que se haga y no se hace. No se hace, no De se va a la hacer. economía con la política, No se va a hacer. del Con esta progreso gente. económico con los derechos humanos. No ha pasado en ninguna parte. De esa manera, con excepción. Lo que yo creo que la lección más importante que los cubanos de allá y de acá tienen que aprender, al igual que la comunidad latinoamericana completa, toda la América Latina, al sur del río Bravo, es esto. Y yo, como ustedes que me conocen, saben que lo he escrito muchas veces. Los gobiernos, las ideologías, los partidos políticos, los líderes políticos, los sistemas políticos, no sirven para nada si no son capaces de crear bienestar y prosperidad en libertad. Exacto.
Cuando las sociedades humanas entienden eso, que no es nuestro caso cubano, ni es nuestro caso latinoamericano, entonces cuando empieza a surgir una conciencia de cambio en función de una ética de la conducta política, y entonces el otro día Montaner decía una cosa muy importante en una entrevista que le hicieron en Guatemala, decía: el asunto es entender de una vez por todas que si queremos que nuestro país se parezca a Noruega, tenemos que hacer las cosas como las hacen los noruegos, ¿no? Entonces realmente la idea de convencer a Carlos Gutiérrez, por ejemplo, la idea de convencer a Saladriga, ¿no? La idea de convencer inclusive a los Fanjul, no viene por la vía esta de los derechos humanos, que es tan importante. Es absolutamente básica para la dignidad de la nación cubana, pero ellos no son los participantes en el proceso. Es otro trabajo más difícil, porque eso que estamos hablando de las violaciones, ellos lo entienden. E inclusive si vamos a defender un poco la economía del mercado, restándole la ética, en todas partes del mundo se hacen negocios con dictaduras. En todas partes del mundo. Y Estados Unidos las hace con China, las hace con Vietnam, inclusive las hace con otras dictaduras que no son incluso ideológicamente son más bien aliadas, como es el caso de Arabia Saudita. Entonces, la idea es encabezar, yo creo que los activistas cubanos tienen que encabezar la cruzada de los derechos humanos en otra dirección. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto largo, o sea, que realmente apoyo mucho lo que tú estás diciendo, porque lo entiendo desde la perspectiva, de una perspectiva compleja de la economía y de toda una serie de cosas, porque realmente la economía es la que determina la satisfacción de los pueblos. Pero yo creo que si estamos en una transición de época, de era, es hora ya de que un poco se ponga un 50% de la problemática económica y un 50% al menos de la problemática de justicia. Es imposible que los miles y miles y miles de seres que han sido afectados por una problemática de un gobierno dictatorial queden después al margen de toda una serie de negociaciones económicas que se hagan con esa dictadura, y esa dictadura quede totalmente legitimizada en el mundo. Es imposible. Yo, por ejemplo, particularmente, quizás a mí me digan el más intolerante del grupo, pero no me importa, me sentiría hasta orgulloso, porque el problema es que yo, por ejemplo, yo no creo en esa paz de Colombia, no creo en la paz de Colombia. Porque esa paz que se está haciendo en Colombia con los guerrilleros es una paz imperdible. Es una paz que en 3 o 4 o 5 años, cuando a esa gente no les convenga todo lo que está pasando, se vuelven a alzar otra vez. Y además, me imagino a un afectado de esa guerrilla pasar por una acera y por el frente pasarle un guerrillero y saludarlo. Y ver que ese guerrillero fue el que torturó a su padre o mató a su hermano. Es imposible que haya esa justicia, eso queda imperdible, porque eso nunca va a ser firme, nunca va a ser sólido. Entonces es como que estamos creando una civilización de engaño a nosotros mismos. Yo creo que ya es hora de que nosotros pensemos también en que las ideas como tales de principios, de valores humanos y de derechos humanos tengan que estar incluso por arriba de la economía. No por debajo siempre de la economía, sino que sean leyes que de alguna manera puedan controlar todo lo que se hace económicamente. Porque para qué yo quiero que le den ciertas migajas al pueblo de Cuba, al pueblo de a pie, que le den determinados valores para que estén tranquilos y no se lleguen a alzar. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que la dignidad humana se va yendo poco a poco a la nada. Y llegará el momento en que el mundo, dentro de 10 o 15 o 20 años, va a ser peor que el que es hoy. Porque todo esto está justificado. Claro. Yo pienso esto. Los Saladrigas, ¿no?
los Carlos Gutiérrez tienen la teoría de que, la discutimos antes con el largo ejemplo chino, ¿no? Pero ellos tienen la idea de que penetrando con los negocios van a lograrse ciertas cosas. El punto está al principio de la conversación. Lo que sí no sabemos en este momento, porque es imposible de saber, es por ejemplo cuando esta generación histórica, de la cual ha escrito mucho Roberto, ¿no? Con la gerontocracia esta de una edad promedio de 80, ya data debe ser por 86 por lo menos, ¿no? Cuando ya no esté ahí, ¿qué van a hacer los que vienen con esta relación con Estados Unidos, ¿no? Va a haber una comprensión mayor va a haber los ejemplos comunistas no han sido buenos en lo que se refiere. Hay muy pocos países de los, ¿cuántos eran? Fueron 35 en total. 35 que cambiaron, ¿no? Después del muro de Berlín. 33 cambiaron, hay 2 que no. Corea y Cuba siguen siendo así. Corea, hay que contar Corea, Cuba y... Sí, porque China y Vietnam, China y Vietnam siguen regidos por partidos comunistas, pero hay capitalismo. Okay. Sí. El asunto viene porque los otros países, no, yo me refiero a los países de Europa Oriental que cambiaron, por ejemplo, 14, exacto. Hay, qué sé yo, he leído que Polonia funciona, la República Checa, Eslovaquia, que estaba atrás, ha empezado a subir, pero también hace 25, 26 años que eso pasó, ¿no? Y en China pues no pasa. Creo que lo mejor que le puede pasar a Cuba es que una vez que desaparezca, porque tiene por razones naturales, biológicas, tiene que ocurrir que la generación de los históricos desaparezca del escenario político cubano, que la nueva generación sea un tanto sabia en lo que se refiere a pensar que es mejor seguir el ejemplo de Polonia o de la República Checa o inclusive del fenómeno del este dentro de la unificación alemana, que pensar en quedarse como Vietnam o como China. Porque mira, la gente ve los volúmenes enormes de una economía, como es el caso de China, que es brutal porque es un país de 1.300 millones de habitantes. Casi 1.400 ya. Pero China no es un país desarrollado. Sin embargo, Taiwán sí lo es. 80 millones, 100 Sí. millones. Entonces, la realidad es que es convencerse de que es beneficioso para todos, inclusive para la élite gobernante cubana que viene después de los Castro. No sé si es Díaz-Canel, no sé si es el hijo de Raúl Castro, etc. Creo que va a ser la misma cosa si sigue por ahí, porque han estado muy cerca. También es cierto que Deng Xiaoping estaba muy cerca de Mao Zedong, y sin embargo fue el que hizo los cambios, ¿no? Haría falta un Les Wałęsa o la caja Perón. Sí, Y lo teníamos como mando para allá ahí. Sí, también era cierto. Lo que pasa es que Una figura así, como que el proceso de que un líder tenga la posibilidad de cambiar la conciencia política de una nación en un país cerrado, de una ideología cerrada, donde te enteras tú primero aquí en Los Ángeles, sí, claro, de lo que ha pasado en Sánchez y Velascoín, que el que vive en Infanta y Carlos III. a 3 cuadras no se entera. Pero ahí te enteras, ¿no? el problema tecnológico que hablaba Manolo, cada vez la información es más Sí, es rápida. un factor. Eso ayuda. Lo que hace Eso 20 años ayuda. atrás no se pensaba, ahora con un celular lo tienes automáticamente. Y ya mucha gente no sabe la información porque no quiere saber. Claro, Inclusive en Cuba. Inclusive en Cuba. Lo que ellos reciben el paquete. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero también quiero hacer la observación de que el problema de Cuba es actualmente, del gobierno de Cuba, es actualmente que está tratando de preparar. O sea, ¿cómo llegan ellos a hacer la estructura sólida que les permita seguir gobernando con estas relaciones con Estados Unidos y poder seguir ellos viviendo la vida que viven? ¿Ok? Recordemos al hijo de Fidel Castro, que hace un tiempo atrás, hace alrededor de unos 2 o 3 meses, andaba por Turquía, gastando $5.000
$5.000 la noche en hoteles de lujo y haciendo orgías y toda una serie de cosas. Hay que también pensar en que ellos están viendo, o sea, están buscando realmente cómo van a estructurar la asociación que tiene que... ¿La qué? La asociación que viene. Sí, la sucesión, pero cómo van a estructurar la forma de enfrentar todo lo que le viene encima. Es lo que le pasa a ellos. Ellos no están pensando en el pueblo cubano, el otro no está pensando en el pueblo cubano. Y yo quizás yo parezca un poco retórico y un poco inclusive fuera de serie. O sea, que estoy un poco atrás, en el sentido de que estoy hablando de justicia social, estoy hablando del alma del pueblo de Cuba. Y no estoy hablando del problema económico y eso de que le puede traer a Cuba. Pero es que yo no sé, quizás sea un error mío, pero yo estoy sintiendo que realmente se nos está como que diciendo, ay viejo, pero el problema no es de resolver el alma de Cuba, el problema es de resolver cómo todos vivimos de la mejor forma posible, a costa de del que esté ahí, para darme a mí la posibilidad de yo vivir mejor. Perdona que entiendo que esto tiene que ver con lo que yo decía al principio, de que, y es lamentable y es triste, que la política en el siglo XXI no va a ser igual que la del XX, y la del XX no fue que el XIX y a su vez con el anterior siglo. Y yo desgraciadamente lo que veo venir es un pragmatismo y una realpolitik al 100% en muchos países. La prueba la tenemos que Obama va a Cuba, Obama dice que quiere relaciones con Cuba y el mundo entero se está dando abrazos con Raúl Castro. Sí, señor. Los derechos humanos no importan a nadie. El mismo A nadie le importa. Es un problema que es peligroso porque si en el siglo XXI la realpolitik va a ser esa, vamos a estar muy mal. Sí. Y yo lo veo venir, Es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo un futuro de quizás 100 años por delante. ¿Cómo será entonces el género humano? No solo en Cuba, en el mundo entero, ¿cómo será el género humano? Que todo se va a viabilizar a través de cosas objetivas y dinero y toda una serie de problemáticas. Entonces los principios de las personas no van a estar en la palestra internacional para hacer dirimir cualquier cosa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser papel mojado. Papel mojado, exactamente. Eso es lo que yo estoy. La preocupación mía es exclusive no solo un presente, sino un futuro que venga, porque yo realmente no quiero eso para mis nietos. Yo estoy pensando en mis nietos, ya no es ni mi hija, estoy pensando en mis nietos, en cómo será el contexto en que mis nietos se van a desarrollar en un futuro donde la droga en Estados Unidos va a ser normal en cualquier escuela de high school o en cualquier escuela hasta de elemental en este país. Y entonces todo eso sea normal, hay que verlo como una cosa normal. Y no me imagino el pueblo generalmente que esté tratando de canalizar su vida a través de cuestiones súper materialistas y no por cuestiones de principio, de que inclusive, porque es que hay que estar consciente de que el ser humano está en este mundo, y no voy a hablar de los extraterrestres, pero que está en este mundo por un problema de evolución. El ser humano tiene que evolucionar, y tiene que evolucionar no solamente a nivel de desarrollo económico y desarrollo tecnológico, sino también de desarrollo de alma, de desarrollo de conciencia, desarrollo de que dentro de 1000 años nosotros vamos a tener otros problemas, pero no van a ser este tipo de problemas, van a ser problemas anímicos, problemas... El asunto es que la fuerza bruta siempre doblegó esos principios en todas partes. Ok, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con... No, lo que quiero decir yo, ojalá, yo quiero un mundo así. Yo quiero un mundo de principios, yo quiero un mundo de valores, yo quiero un mundo donde la gente esté dispuesta a hacer dejación de cuestiones materiales con tal de ayudar al prójimo. La realidad es Yo no estoy pensando en una utopía. No. Lo que pasa es que el mundo siempre ha sido parecido a esto que estamos viendo, solo que vivimos en una época en que las cosas se amplifican de una manera mucho mayor a la que teníamos capacidad de ver hace 50 años, ¿no? Pero por ejemplo, para ir a un punto concreto cubano, que estamos hablando de la visita de Obama, ¿cierto? Hay una cosa de la cual casi no se habla. Hay listas en Miami, en Nueva York, e inclusive
hasta con el consentimiento del gobierno de Estados Unidos y el de Cuba, respecto a reclamación de propiedades, ¿no? Eso es fantástico. Sin embargo, hay un fenómeno histórico que yo recuerdo que Juan Clark en Cuba Mito y Realidad lo citaba. Ha pasado 57 años, 56, desde el 60 que se produjo aquel holocausto, ¿no?, empresarial en Cuba, que lo sacaron todo, lo nacionalizaron 13 de todo. octubre de 1960. Sí. Ahí concluyó el proceso, las grandes. Hoy estaba leyendo yo para un trabajo que hice de que era, según la Rand Corporation, esto tenía los negocios americanos en esa época tenían un valor de 956 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, los cubanos tenían un valor de 25.000 millones. Era mucho. Lo cual desmiente el hecho de que Estados Unidos, Cuba era un burdel de Estados Unidos. El 66% de la industria azucarera era cubana. Era capital cubana. Ya cubano, que en el veintitantos, los años 20, pues era al revés. 39%. Sí. El asunto viene porque durante la guerra de independencia también hubo una enorme cantidad de gente que perdió sus propiedades, que le fueron inclusive confiscadas. Esas personas nunca más recuperaron sus propiedades, ¿no? Por hablar de un hecho que es también leonino, ¿no? Sin embargo, la República enderezó, no hubo muertos en la nación por esa razón, no hubo muertos. Quiere decir que es un fenómeno que va a depender mucho, a todas las generaciones de los últimos 50 años la han machucado tanto con el proceso de la República mediatizada, de la República... Los líderes de la República que ocurrió entre 1902 y 1959, con excepción de 2 breves dictaduras en ese momento y un periodo irregular de 7 años, todos estaban mejor preparados que la élite gobernante de la Cuba actual, claro, incluido el presidente Menocal, que estudió en Cornell University, y tenía un sentido de la economía, íntimo amigo de mi abuelo, y tenía un sentido de la economía, y tenía un sentido de la sociedad, y eso es la razón por la cual cuando llega Fidel Castro al poder, ¿no?, los obreros industriales cubanos ocupaban el 8º lugar en el mundo en salario. Ningún país del tercer mundo estaba todos los que estaban encima eran países de lo que hoy se conocemos como primer mundo, y los trabajadores agrícolas también. Y a mí me llamó, esos son cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces a mí me llamó la atención esa cifra, especialmente de los agrícolas, porque se hablaba del tiempo muerto. Entonces yo voy a consulta a varias gente, ¿no?, veteranos de la época, y me dicen, no, el tiempo muerto era una referencia a la zafra azucarera, no al trabajador. El trabajador iba a trabajar en la zafra azucarera, pero después se iba a trabajar a otra cosecha, claro, de otra cosa, y a otra de otra cosa. Todo eso son grandes mitos que se han creado. Era el 9º lugar en el mundo del trabajador agrícola cubano. Y está que es mucho decir. La cantidad de renglones de médicos por habitante, de mortalidad infantil, de maestros, de lectura de ejemplares de periódicos por habitante. Cuba ocupaba lugares muy importantes, solamente emparejados o tal vez en algún caso superados por Argentina y Uruguay, ¿no? Los únicos. Entonces, y claro, cuando tú dices esto, primero como la propaganda ha sido tan fuerte con respecto a que Cuba era un burdel de Estados Unidos, había 7 casinos de juego en La Habana, ¿entiendes? Serios, ¿no? De verdad que tú puedes, no, o sea, lo que hay en media cuadra en Las Vegas, ¿no? Sí. O tal vez hasta en Barcelona, ¿no? Entonces me han dicho, la realidad es que te das cuenta que no fue Martí porque murió, no fue Maceo porque murió, no fue Gómez, porque aunque sobrevivió a la guerra murió enseguida, en 1905, sino fue esa otra generación
con problemas de corrupción, de todo lo que tú quieras, la que creó esta Cuba que estamos hablando de primeros lugares, etc. La Cuba empresarial, la Cuba científica, la Cuba... O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que esa cúpula castrista de hoy no tiene por qué ser la cúpula que va a estar a cargo de la... Porque Cuba requiere una reconstrucción, ¿no? Entonces no va a estar a cargo de la reconstrucción física, económica, moral, social, de todo. No tiene por qué serlo. Lo que pasa es que nosotros estamos avanzaditos ya en el calendario biológico y tal vez no lo vamos a ver, ¿no? Pero evidentemente en algún momento habrá una generación que se parezca a la de sus bisabuelos, que fueron los que construyeron la Cuba que heredó la revolución de 1959. La Cuba que heredó el exilio histórico. También. Bueno, el exilio histórico era parte de esa Cuba. El exilio histórico. De eso yo quería hablar algo muy breve en relación con el problema de Cuba. Yo lo veo hasta como un caso generacional, como un caso en que una generación dada tomó el poder en Cuba cuando Cuba en la década del 50 estaba desarrollando toda una serie de cosas a nivel empresarial de mucho éxito. Cuba estaba siendo primera en toda una serie de cosas económicas y hasta sociales. Pero cuando llegó la revolución en 1959 todo eso se detuvo, se paró y a partir de ahí se crearon dos mitos, el mito de Robin Hood y el mito de David contra Goliat. Y esos dos mitos fueron los que hicieron después crear el espejismo de que Cuba era el gran desarrollo de la izquierda internacional, el gran desarrollo de los pueblos y toda una serie de cosas que fueron míticas y que no eran verdades, que eran falsas, falsedades. Y entonces el problema está en que esa década impuso en Cuba, ¿cómo decirte? El hecho de que el cubano estaba muy vinculado a Estados Unidos y no a España, como se creía históricamente. Y que ese cubano decidió por la revolución y que ese cubano después, con la revolución, que se pensaba que era una revolución burocrático-burguesa, pues no fue así. Fue una revolución que fue a empatronar a toda una serie de gente, a toda una serie de históricos, entre comillas, en el poder, o sea, una mafia en el poder, y de ahí después todo lo demás fue degenerando, porque no ha habido un logro que se pueda mencionar, a no ser que los de izquierda, muy de izquierda, crean todavía en eso de la medicina para todo el mundo, de la educación para todo el mundo. Todo eso fue un gran ardid que se creó, que después tan pronto hubo toda una serie de fallos por parte de ellos, todo eso se desmoronó. No te interrumpo, solo para decirte, por cierto, Bernie Sanders está hablando de eso a esta Pero altura. es que eso es lo que yo quise decir al principio. Es lo que yo quise decir al principio. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI y en el tercer milenio una persona en Estados Unidos esté planteando todas esas cosas que son valores de Cuba? Que son desvalores. Pero él lo presenta como que Cuba tiene un sistema médico de salud mejor que el de Estados Unidos. Pero es que eso es incierto totalmente. No, espérate, Manolo, tranquilo, lo que quiero decir con esto es que es increíble, porque si tú dices Pepe, que llegó de inmigrante de allá de Chiapas, ¿no? O de Tuxtla Gutiérrez, bueno, es la misma cosa. Vienen luchando para acá a hacer ¿cómo se llama? Su mejoramiento de vida, huyendo a la violencia que hay en su país, etc. Pero tiene cuarto grado, Pepe, ¿no? Claro. Y él te dice a ti que la medicina cubana, él le han dicho que es la mejor del mundo, ¿no? Y entonces está por allá el otro chistoso que te dice, sí, pregúntale a Hugo Chávez. Entonces, el asunto viene porque Pepe tiene cuarto grado, claro. Pero Bernie Sanders no tiene cuarto grado. Pero saben, una encuesta que salió, no sé si la leyó, que pusieron el rango de niveles de educación de los distintos candidatos. Bernie Sanders está en último lugar. Es el que menos educación tiene de todos los candidatos. El primero está Cruz.
fue Bueno, porque Dorian, tenemos la suerte de estar en Estados Unidos. Pero Bernie Sanders está en último lugar. Porque tenemos la suerte de que estar en Estados Unidos y Bernie Sanders en el último lugar. Pero si estamos en cualquier país de América Latina, Estuviera en estamos en primero, Cuba, sí. estuviera en el primer En lugar. primer lugar, claro, No, claro. porque estábamos, para no perdernos al final, la visita de Obama a Cuba. Obama va a estar en Cuba 48 horas o 50 No, horas. va a estar 2 días y medio. 2 días y medio, 2 días y medio. Sí, sí. Montándose Obama en el avión que lo va a llevar a Buenos Aires, 60 horas va a estar en Cuba. le va a llegar un comunicado de la oficina de Machado Ventura a todos los núcleos del partido diciendo que Obama estuvo ahí porque era negro y porque está a la izquierda, pero que eso va a cambiar. No, ya le llegó ese comunicado. Sí, no, pero bueno, le llegó yo solo estoy suponiendo. Algunas que le llegó. noticias lo han dicho ya. Otra cosa que va a llegar es que Raúl Castro mismo, a los militantes del partido, y quizás a los CDR también se lo diga, es que la visita de Obama forma parte de un paso más. Sí. Pero que el bloqueo está, como dice, el bloqueo está intacto, que Estados Unidos sigue sin hacer todas las concesiones que tiene que hacer la Cuba, que puede mejorar mucho más. O sea, concluyendo, Obama ha ido inútilmente a Cuba. Claro, lo que pasa es que la gente se embulla porque ven a Obama como una gente. Claro, lo ven como un caso histórico. Que no tiene nada. Por eso en un domingo de Ramos, como si fuera un Mesías. Exactamente. Todo está premeditado, todo ha sido eso. premeditado. Acuérdense que cuando Obama salió hablando de las relaciones con Cuba fue un 17 de diciembre, que era el día de San Lázaro. Sí. Ahora resulta ser que Obama llega a Cuba un 20 de marzo, Domingo de Ramos. que es Domingo de Ramos. O sea, que está vinculando Eso toda la depende de estrategia usar. esta es vinculándolo a la religión, porque saben que Cuba no es que el cubano no sea que es religioso a nivel católico, pero sí es religioso a nivel sincrético. Entonces todo eso lo están de alguna manera están creándole el contexto de sincretismo al pueblo cubano, de que todo esto está bienvenido porque viene desde el panteón de los orichas. Y realmente, señores, vaya, me parece que, no sé, pero que es una nueva tomadera de pelo que nos están dando a muchos niveles, ¿ok? Y no sé. Pero por otra parte, se divierte el problema de Cuba a un enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, porque Claro. el problema de Cuba es un enfrentamiento entre el gobierno de Cuba y los cubanos, que son los que realmente son los que tienen que generar el cambio, de los que depende que haya un cambio en Cuba. Claro. No depende de Estados Unidos, no depende de un rayo que mate a Fidel o a Raúl, que sería muy bienvenido, por cierto, pero no, depende de los propios cubanos. Los cubanos no. Sí, no. De eso estamos conscientes. Entonces ellos lo que están Mira, invalidando mira, el enfrentamiento entre David y Goliat, simplemente. Mientras no, lo que tú dices es resumir un punto importante. Mientras Cuba y los demás países, además de América Latina, no entiendan lo que hablamos antes, ¿no? Pero sobre todo, de que el gobierno es un acto de servicio público. Exacto. Con rendición de cuentas, ¿entiendes? Y no es eterno. No va a haber, no importa que se muera Fidel Castro, Raúl Castro, Machado Ventura, no importa que desaparezca Hugo Chávez, porque puede venir otro Hugo Chávez. Claro. ¿No? O sea, una amiga venezolana decía, el problema no es Chávez, el problema en aquella época en que Chávez estaba en el furor de la cosa, el problema no es Chávez, el problema somos nosotros, ¿no? Yo creo que América Latina necesita una reevaluación de su pensamiento político. Exacto, estoy de acuerdo. Y los cubanos son los primeros que tienen que someterse a ese ejercicio. Totalmente. O sea, en la medida en que, y volvemos al tema de Montaner y Noruega, ¿no? O sea, no podemos pararnos a aplaudir a cualquier demagogo que se Claro pare que no. enfrente. Exactamente. Tiene De que acuerdo. ser un tipo, y tenemos que tener conciencia de que los países que han progresado a nivel mundial tienen, en primer lugar, sacar esta cuenta simple. Para estar, los que están en el primer mundo, todos, tienen economía de mercado y democracia política. Y no tienen héroes. Y no tienen héroes. Eso no No tienen tienen héroes, sí. No hay caudillismo. Además, o sea, aquí en Estados Unidos es increíble porque a un bombero que se sube a una mata para bajar un gato le dan el título de héroe porque no tienen a quién dárselo, porque no pueden. ¿entiendes? Héroe político, quiero decir. Sí, no, pero tienen Perdón, el único héroe que existe en Estados Unidos es el héroe de Marvel, de la cosa de la comedia, de los cómics, en cuanto a héroes de como Superman, Batman, Aquaman, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es Esos son eso. los héroes norteamericanos, pero Claro, en pero realidad la es lo base, que dice la Jesús. base de principio es entender que se trata de, no es un acto de poder, es un acto
de servicio público. La era del poder era la era de la dictadura que Occidente logró doblegar después de la Segunda Guerra Mundial, excepto en América Latina. Pero aún así, en los últimos 25 años, América Latina ha vivido con la inmensa mayoría de sus países en democracia y en economía de mercado. Ahora bien, ese es un punto importante que quiero tocar, la educación. Si realmente has aplicado la economía de mercado y la democracia y no te funcionó, el problema eres tú. Sí. No, el problema no es la democracia ni es la economía de mercado. Porque a Suecia le funcionó, a Canadá le funcionó, a Taiwán le funcionó, a Japón le funcionó. Sí. Quiere decir que nosotros tenemos que sufrir esa reevaluación de parar, de echarle la culpa a terceros de nuestros problemas y entrar a decir somos geniales en literatura, en música, en arquitectura, en los deportes, pero en política hemos tenido un nivel de deficiencia de menos 10. ¿No? Hay que plantear y arreglar eso. Quiero hacer una breve interrupción ahí. Es genial lo que está diciendo Jesús, pero yo ahí lo que me viene a la mente es el problema de Venezuela. Y yo me digo, bueno, Venezuela, ¿qué ha pasado con Venezuela? Venezuela tiene embargo. Venezuela ha sufrido un bloqueo. Venezuela no ha sufrido ni embargo ni bloqueo. Venezuela es inclusive uno de los países más ricos de Latinoamérica por el petróleo que ha tenido. ¿Qué han hecho los chavistas en 17 o casi 18 años? Que no han resuelto la situación de pobreza de su país. Con todo el petróleo que tuvieron a 100, 110 dólares el barril de petróleo. Y entonces, exactamente, lo regalaron. Y ahora que tienen el barril de petróleo a 20 y tantos dólares, creo, o algo así, ¿no? O 40 dólares, no sé, están ya en el tope total. O sea, que todo ese problema del bloqueo a Cuba es todo un gran mito y todo es falso. Porque es que Venezuela demuestra que en 17, 18 años ese país se ha depauperado totalmente de manera tal que ya estamos a un tanto de que en cualquier momento comience un conflicto civil en ese país. ¿Ok? Y bueno, eso. Eso es lo que quería poner también con el Me encanta la pasión de Manolo. Me Me encanta, quiero que lo veas. Me encanta la pasión de Manolo. Porque Manolo va con una pasión como si la humanidad entera lo estuviera oyendo. ¿Eh? No, claro que sí. Eso es así muy bueno. Yo no sé. Me encanta. Bueno, la otra cosa es, perdón, Montico, con respecto a lo que estabas hablando, es muy importante la educación. Y de la forma de lograr eso precisamente es educando a la gente. Claro, mientras más educada la gente está, pero no solamente educarla en materias tecnológicas, sino en ética también, que eso se ha perdido mucho. Y el libre flujo de las ideas. Claro, también, claro. Yo siempre he pensado, eso se lo he dicho a mi amigo Añel en Miami y a toda una serie de gente en Miami. Yo siempre le he hecho la coletilla de que el único problema de solución que hay en el mundo y en particular en Cuba y en toda una serie de países indistintamente que podamos citar es el hecho de la educación. Sí. Más educación. Pero cuidado, hay que ver qué tipo de educación. Una educación universal, una educación que se comprometa con realmente llevarle a todo el mundo lo que significa los derechos humanos, lo que significa los derechos civiles, lo que significa la urbanización, lo que significa el hecho incluso de la cortesía en el ser humano para poder relacionarse con los demás. Entonces, esa educación es la única que nos va a poder ayudar el día que nosotros nos decidamos, el mundo entero se decida a reconceptualizar la democracia, a reconceptualizar la economía y a reconceptualizar. Una vez yo estuve hablando con Jesús, creo, con Quiñones también, no sé si con Fernando, pero estuve hablando del problema económico en el mundo por la crisis económica. Yo soy de los que pienso que todavía la crisis económica no la hemos resuelto. O sea, no estamos fuera de la crisis económica. Todavía sigue mucha gente despidiéndose a mucha gente. Sigue toda una serie de problemáticas sociopolíticas, socioeconómicas que están aflorando a cada rato en la palestra de cualquier país. Pero yo pienso que por ejemplo, la crisis económica hay que hacer con ella
lo que se ha hecho con el tráfico, con lo que se ha hecho con el transporte público en cualquier país del mundo y principalmente en Estados Unidos, que cuando tú ves la red de tráfico en Estados Unidos, tú te das cuenta que para mí es una de las 7 o 8 o 10 maravillas del mundo económico de este país, o del mundo arquitectónico de este país. Toda la cantidad de freeways que hay, de avenidas, autopistas que hay, que te permiten llegar a cualquier lugar, pero para eso hay toda una serie de medidas y de reglas impuestas por el tráfico en este país. Esas mismas reglas y medidas del tráfico hay que aplicárselas a la economía. O sea, lo que quiero decir es que si tú vas a ir a cualquier lugar y te vas a regir por y te tienes que regir por las reglas del tráfico, pues tú sabes que tienes un semáforo que te va a poner la luz roja, tienes que parar por obligación, porque si no te puedes tener un choque mortal. Puedes poner, después viene la luz verde y te vas y puedes seguir. Tienes una señal de pare, tienes otras señales, toda una serie. Esas mismas cosas hay que hacerle a la economía mundial. Hay que poner toda una serie de reglas que no se puedan violar. Que tú puedas decir, bueno, ahora tengo la luz verde para hacer el negocio y para hacer cualquier cosa y me voy por ahí. Ahora tengo una luz roja que me dice, cuidado, no, porque si la violas, vas a violar toda una serie de leyes económicas. Y así, con todas las demás reglas del tráfico, hay que hacerlo a nivel económico. Es como una metáfora, pero hay que hacerla, porque hace falta reconstruir, inclusive, los corrimientos o la forma de desarrollo en la economía a nivel mundial y en cada país específicamente. Entonces, todas esas cosas pues pueden ponernos nosotros en un mejor cauce a la hora de ser un poco más justo. Eso que tú dices es también una base importante de los sufrimientos del tercer mundo. Pues claro, eso por supuesto. que tú dices exactamente es el respeto a la ley y el Estado de Derecho. Exactamente. Ese es el semáforo que hace falta. El semáforo que hace falta. El punto es este. El punto es que, aparte de lo que hablamos antes del proceso de reeducación política de América Latina para llegar al punto de que el gobierno es un acto de servicio público, etc., está el hecho de que nadie debe estar por encima de la ley. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que llamamos en Occidente el Estado de Derecho. Los americanos le dicen the country of laws. No, we are a country of laws. Somos un país de leyes. Entonces, claro, en la medida en que un país, en todas partes se viola la ley, ¿no? Pero en la medida en que en un país la ley se respeta más, los ciudadanos tienen instituciones en las cuales confían porque están por encima de los hombres, las posibilidades de bienestar y prosperidad en libertad son muy superiores. El asunto de América Latina, no vamos a hablar de Cuba, porque eso en Cuba es un fantasma, eso no existe, ¿no? Pero donde hay un esfuerzo, digamos, países nuestros, latinoamericanos, donde hay un esfuerzo de poner leyes, aprobarlas y qué sé yo, y que más o menos se cumplan, es depauperante, ¿no? Porque llega un tipo y por interés político te mete en la cárcel, o llega Dilma Rousseff y te nombra a Lula jefe de gabinete para que no lo juzguen. Para que no lo juzguen. Claro. Entonces lo está, incluso, perdón un momentico, pero es que incluso eso está reafirmando el hecho de que él es culpable de alguna manera. de alguna manera. Porque ¿para qué va a hacer eso? Si no es culpable, a ¿por la qué no se izquierda, pone a hablar? la izquierda saca cientos de miles de personas a la calle a defender a Lula. No le importa que sea un corrupto. Sí, No. Aquí lo vimos en las elecciones aquí, digamos, de la ciudad, del municipio, por llamarlo de alguna manera. Había un candidato que estaba bajo investigación por corrupción. Prácticamente se había probado que era corrupto. Y había otro candidato de aquí de la ciudad, Mario Guerra, que era alcalde de aquí de Dane, es el cubano, por cierto. El tipo trajo muchos negocios para dar, el tipo ganó el corrupto. Y fue por la base que tenía. La base no le importaba si era corrupto o no lo era, lo importante que era de su tribu, para decirlo de alguna manera. Y así mismo pasó. Sí, es desafortunado, es muy desafortunado porque, yo sé que, por ejemplo, los americanos, estamos en el punto de, tal vez empatamos el viaje de Obama a Cuba y todo el problema de América Latina con el tema de la elección otra vez. Uno de los fenómenos graves, y hay que aprender a hablarlo sin miedo,
uno de los problemas graves que se está tocando en las elecciones, el debate, en parte del debate político, es la inmigración, ¿no? Sí. Entonces, el asunto es que hay muchísimo miedo. Yo creo que no es ni racismo, que sí existe. No, es también un miedo de ciertos sectores tradicionales americanos a que una invasión de personas de otros países con otras costumbres le contaminen la sociedad con determinadas cosas. ¿Cómo traduce Donald Trump eso? Lo traduce con que traen violadores, es una ofensa a una nación, cuando en realidad todo el mundo no es así, no puedes hablar así. Para, de que sí hay muchos violadores y sí hay muchos delincuentes, No generalizar. pero tú no puedes decir que toda una nación... Claro que no. Igual va a saltar y se lo van a decir a los cubanos de Hialeah también. Bueno, a los cubanos, Perdón. capaz, si Donald Trump sale, le pasa la cuenta. ¿Qué podríamos decir entonces de la Le va a mafia? pasar la De la cuenta. mafia italiana. De la mafia italiana. Claro, La película El Padrino es Cubano. una película clásica de la vida mafiosa de Estados Unidos y son los italianos. Sí. ¿Qué podríamos decir de los irlandeses? ¿Qué podríamos decir de cualquier otra comunidad que ha venido aquí? De los mismos rusos que ahora se está dando como la mafia rusa aquí en este país. Mira, Entonces, en Estados Unidos es una cosa general a nivel todos universal. son inmigrantes, porque hasta los indios, los pieles rojas, también vinieron por el estrecho de Bering, los ancestros de 12.000. Sí, pero todo el mundo es inmigrante. Todo el mundo es inmigrante. El mundo en entero Estados es Unidos. inmigrante. Hay que romper muchos mitos, mira. Hay que romper muchos mitos. Eso es bueno que hayas dicho eso, de todo el mundo vive. Porque la gente te dice aquí en Estados Unidos, ¿no?, que van a tirar a los inmigrantes. Entonces sale el indio y le dice a Donald Trump, ¿en serio? Entonces, ¿cómo te vas? Sí, bueno, mira, la realidad es que entonces los argentinos no serían argentinos. Claro. Porque los autóctonos de Argentina no son los hombres blancos del día de hoy. En México, que además es un país mestizo. Perdón un momentico, Argentina tiene una de las... Yo siempre he pensado que Cuba tiene mucha migración de otros países y en otro momento lo puedo explicar, pero Argentina tiene tanto más igual que Cuba. O sea, Argentina hasta los japoneses, están los japoneses, en Brasil están los japoneses, están los italianos, en Argentina los italianos, o sea, todo es inmigración, señor. Todo es Claro, inmigración. claro. Estados Unidos específicamente es el país que más y desde importación tiempos ha inmemoriales, tenido, más inmigrantes ha tenido. Legalmente hay que entender una cosa, lo que pasa es que los latinoamericanos damos mucho, ¿no? Pero yendo al grano, norteamericano en Estados Unidos es cualquier persona que nació en los Estados Unidos e incluso hasta que el que se naturalizó. En Argentina es el que nació en Argentina. O sea, no tiene que ver con indios ni con vaqueros. Tiene que ver con un punto importante. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el proceso de parecerse a Fidel Castro y a Raúl Castro, Donald Trump, por un lado, lanza una andanada de ofensas hacia, no solo mexicanos, también lo ha hecho con los musulmanes, también lo ha hecho con el que piensa diferente. Ese es el punto, que a mí me molesta muchísimo de él y que puede caer en los cubanos mañana. Por supuesto, todos aquí estamos a expensas de que Donald Trump quiera hacer con nosotros lo que le dé la gana. Claro, y por el otro está el que quiere ver el mundo de una manera idealista, como si tú dijeras, Bernie Sanders tiene 25 años, estaba jugando fútbol, entonces no se dio cuenta, pero Bernie Sanders tiene 74 años. Bernie Sanders vio la caída del muro de Berlín y sabe por qué se cayó. No puedes estar ¿cómo se llama?, idealizando símbolos que pertenecen a ese mundo que ya son horroroso refritos, que se cayó. Probablemente fracasado. Y probablemente fracasado. ¿Entiendes? Por un lado. Y por el otro, además, poniendo ejemplos, ¿no?, de fórmulas que no le han funcionado. Cuando tú eres parte del sistema político de la nación más próspera y poderosa del planeta, tú tienes que tener cuidado con lo que dices si no quieres hacer el ridículo, y si además si lo aplaudes no quieres hacer el ridículo aplaudiéndolo. No, porque si tú le dices, como decía Manolo, si tú le dices eso en el sur de México o en el triángulo norte de Centroamérica, a lo mejor funciona, pero le estás hablando a un electorado, y eso por eso es que se ha caído frente a Hillary Clinton. Sí,
ya es diferente cuando se lo dice a un electorado de la nación más próspera y poderosa del planeta, con otro sistema. Sí, claro.